como título yo he puesto ¿cómo crece una iglesia en el amor y en la santidad de Dios? Por una parte, la sana doctrina sirve para la vida. Respecto al clima, por ejemplo, cuando uno ve acá en un mapa, cuando se estudia teología, ha habido profesores que nos invitan a que juntemos dinero o que en algunas oportunidades visitemos Israel, ¿ya? ¿Por qué dicen eso, visiten Israel? Porque cuando nosotros leemos la Biblia tenemos un acercamiento solamente en lo que leemos. Y muchas veces nos cuesta poder imaginarnos el clima, el lugar, cómo es la cultura, el tipo de música. Solamente con los rasgos faciales nosotros ya vamos a comprender a qué cultura pertenece tal persona o a qué etnia. Por ejemplo, cómo podemos ver la cara de un judío. Generalmente tiene una nariz más pronunciada que nosotros, ¿cierto? Cabello crespo, hay algunos que son más de piel más clara que otros. Pero por vivir en un desierto ellos obviamente tienen rasgos de ser más morenos. O sea, eso contrasta bastante con el Jesucristo que es rubio de ojos azules, que tiene una cara como de europeo y que mira, así, está como tan en una posición muy, muy romántica. Entonces, ¿por qué nos parece importante esto que yo pongo acá? Porque la vida de la iglesia es como un mapa. La vida de una iglesia es como un mapa. Y la doctrina es así también como un mapa. Cuando nosotros miramos de lejos este mapa no vamos a entender nada. Es como tomar una Biblia y ver solamente la cantidad de hojas. Nosotros vamos a decir qué terrible la cantidad de hojas que hay. Pero para poder comprender vamos a tener que ir al índice, ¿cierto? Y eso sería como comprender los límites políticos, comprender hasta qué lugar están marcadas las comunas o las regiones. Entonces un mapa es una referencia visual de un territorio determinado, ¿ya? O sea, cuenta con una forma gráfica y métrica que tiene que ver con la medición y además de que puede ubicarse en una superficie. Además de todo eso, los mapas sirven para medir distancia, ángulos y superficies. Entonces, un mapa me ayuda a mí también a comprender el clima, a comprender las distancias, para que nosotros podamos imaginarnos respecto a la Biblia cuando la tomamos y para que tengamos también un acercamiento a la cultura. Hay ciertas áreas que se ven como con demarcaciones que muchas veces indican que hay cordilleras, ¿ya? En esos aspectos hay veces y ciertos detalles que nosotros vemos en la Biblia que no nos damos cuenta. Jesucristo cuando está dando ciertos sermones, Él estaba sentado en una barca, ya estaba sentado, después Él se para, van a otra ciudad y todas esas ciudades tienen también culturas hoy día que son totalmente diferentes. Bien, entonces cuando miramos el mapa no entendemos nada si no nos situamos en un lugar de destino. Ya, para poder comprender lo que es la doctrina directamente, debemos partir por qué es lo que es sana doctrina. Ya, la Pamela me decía, hablemos de la adoración. Hablemos de la adoración, hablemos de qué es lo que significa adorar al Señor. Cuando nos juntamos la vez pasada en el retiro espiritual que hicimos, hablamos de la adoración, pero vamos a profundizar. Si bien no es hoy día, pero en las oportunidades que yo tenga de poder hacerlo. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros vamos a poder ver colores distintos, vamos a poder ver nombres de lugares, calles, autopistas, límites políticos, etc. Y de a poquitito vamos a ir adentrándonos en lo central. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el mapa de Santiago y podemos decir que hacia la costa ya se encuentra la región de Valparaíso, hacia el norte y al sur hay distintos límites geográficos y también políticos. Por lo tanto, vamos a decir que el centro acá es Jesucristo. Ese sería como el centro del mapa de la doctrina. Y es súper interesante porque cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, quien une el Antiguo con el Nuevo Testamento es Jesucristo. La Biblia debe entenderse a través de Jesucristo, ¿ya? Si Cristo no está, la Biblia está incompleta. Es por eso que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que los últimos capítulos de Malaquías, los últimos capítulos de Zacarías, hay promesas que van a cumplirse, ¿ya? Y se habla de 400 años de silencio que en realidad yo no creo que existieron 400 años de silencio. Ya eso generalmente se ha ido replicando a través de los años,
Pero solamente el profeta Daniel, por su tradición, tiene menos de 300 años antes de llegar al tiempo de Jesucristo. Por lo tanto, no serían 400 años. Entonces, hay cierta idea ahí que podríamos estudiarla algún día. Bien, entonces vendría siendo Jesucristo quien une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por otra parte, también, acá yo puse 2 fotografías para poder ubicarnos en lo que es la iglesia. Debemos tener principalmente a Jesucristo, ¿ya? Nos daban un ejemplo el otro día de una familia que quería casarse, o sea, de dos jóvenes que tenían alrededor de 25 años que querían casarse, llevaban más de 3 años pololeando y hablaron con el pastor y este joven, uno de ellos no tenía un trabajo estable y su novia tampoco tenía un trabajo estable, de hecho estaba estudiando todavía. Entonces los jóvenes hablaron con el pastor y el pastor les dijo, saben que yo voy a conversar con ustedes porque si ustedes desean casarse y ustedes se sienten en la madurez ya de establecer una familia, la iglesia es quien forma la familia. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No estoy pensando en el Nico con la Vale, sino que es coincidencia. Sino que, ¿por qué lo dice eso él? Porque la familia se basa en la estructura que la iglesia da. Y de hecho hablaron con el pastor y el pastor a través de sus contactos les consiguió trabajo y entre los mismos hermanos de la congregación salió una cocina, salieron las cortinas, salió una lavadora y cosas así. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas son cosas materiales, pero la centralidad de todo lo demás y lo que debe estar siempre en la iglesia es la comunión a través de Jesucristo. Y en esa comunión a través de Jesucristo van saliendo las demás cosas. Es una cuestión pero tremenda. Este pastor también menciona otro caso más, también de jóvenes, pero no en el caso de estos que se querían casar, sino que habían hermanos, alrededor de 5 hermanos que estaban sin trabajo. Y el pastor, en un evento que hubo de la iglesia, dijo, hermano, yo quiero pedir la oportunidad y necesito saber quiénes de ustedes aquí trabajan en alguna área de jefatura, porque tenemos a 5 hermanos que están sin trabajo. Y ese pastor, en menos de 15 minutos, le consiguió pega a los 5 personas que estaban sin trabajo. Entonces, uno va viendo de que a través de estos contactos dentro de la iglesia, uno establece también parámetros, establece confianza. Y esto es tremendo porque la amistad que está dentro de la iglesia es una de las amistades que más bien nos van a hacer a nosotros. ¿Ya? O sea, a mí me hace bien, por ejemplo, ver al Robin, ver a la Pamela, ver a la Lore, a la Panchita, a la hermana Isolda, porque yo también me levanto al verle a ustedes. Si no, yo no tendría quien enseñar. Un pastor sin ovejas no es pastor. Y un ministro sin persona a quien ministrar tampoco podría ser ministro. Entonces podemos decir que tenemos varias formas de ayudarnos a través de la doctrina. Y el mapa, hay distintos tipos de mapas. ¿Ya? Está el mapa que es una hoja, no sé si se acuerdan cuando recién salió el Transantiago y daban esos mapas grandes para poder ubicarse en las calles, saber dónde hacer combinaciones. Bueno, hoy día existe el GPS. ¿Ya? Cuando hablábamos de la implementación del Transantiago, no había tanta tecnología o quizás no todos tenían planes de datos como hoy. ¿Ya? Pero sucedió que salió este tema del GPS hoy día. Y el GPS es una herramienta útil. En ocasiones ayuda a sustituir de cierta manera el mapa o ayudarnos en cierto sentido de orientación. Un mapa a nosotros puede ofrecernos una vista completa. Nos puede permitir ver mucho más allá de la próxima salida de la autopista. Solamente el mero hecho de usar un mapa te ayuda a situarte a ti. Pero cuando nosotros confiamos en un GPS, estamos sujetos a que no tengamos señal, por ejemplo. Y ahí nos vamos a perder y no sabemos en qué lugar debemos salir. Entonces, debido a eso, nos ha pasado que nosotros nos podemos desviar en cuanto a lugares donde teníamos que haber salido y nos pasamos. Entonces, respecto a ese tema, nosotros también tenemos distintos planes de vida. Usted, por ejemplo, tiene un plan de vida, un plan personal, un qué voy a hacer más adelante. Y eso es súper bueno verlo desde el punto de vista del ministerio. ¿Qué me proyecto yo a hacer hacia 5 años más? Es bueno que nos preguntemos eso. ¿Qué me veo haciendo 5 años más?
Ya, lo podemos ver desde el aspecto profesional, ¿cierto? Trabajando, la Lore en el área social, ¿cierto? La Panchita en el área de enfermería. ¿Qué nos vemos haciendo en cuanto al ministerio? Es súper importante. Pero principalmente respecto a la doctrina, es el mapa de la carretera de Dios para la vida cristiana. O sea, si no tengo una sana doctrina, y ya vamos a explicar qué es lo que es, si no tengo una sana doctrina, no sé para dónde va la micro. Cuando yo vaya a una iglesia, no voy a saber qué enseñanza ellos tienen, o cómo moverme dentro de esta carretera que puede ser la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, la misma Biblia en nuestro mapa. ¿Ya? Le pido a la Panchita que está con el celu que me ayude con el Salmo 119. Salmo 119. Porque Dios nos ha dado un mapa de carreteras para la vida cristiana. Y ese mapa es la sana doctrina. O sea, tenemos nuestra vida cristiana, que somos nosotros quienes estamos ahí, pero la sana doctrina es el mapa entero. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Les voy a preguntar porque están diciendo que sí. ¿Se entiende? No es una cosa tan complicada, ¿cierto? Bien. Entonces, pero lo que ocurre es que la sana doctrina resume el mensaje de la Biblia en términos sencillos y sintetiza lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de un asunto en concreto, ya que ese asunto provenga de la Biblia o de la vida en el mundo. ¿Qué dice el Salmo 119, Salmo 119, verso 105, perdón, no lo había dicho. Y hay veces en donde uno establece un plan y uno dice voy a trabajar para que las cosas me vayan bien, ¿ya? Y yo tengo una meta establecida, pero a veces la meta es así, ya hay problemas acá, terminan acá ciertas etapas, después hay que en el fondo construir cierto camino para llegar a esa meta, hay que nadar, hay que escalar cerros. En realidad la vida cristiana, esta es la realidad. Muchas veces nosotros nos hacemos perspectiva y decimos ya, nuestra vida va a ser así, voy a sacar esto, voy a hacer esto, después esto y esto. Pero en realidad la realidad de todo es que se parece más a esto, ¿cierto? Por experiencia propia todos podemos decir amén, habla Señor. Salmo 119, verso 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, que en este asunto la sana doctrina resume el mensaje de la Biblia y nosotros debemos saber manejarnos a través de la Biblia, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo deberíamos definir la sana doctrina exactamente? Yo puse un texto acá, que es Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. La Lore me va a ayudar. La sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica, que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. Biblia y vida. Biblia y vida. Lo que quiere Cristo es que nosotros encarnemos eso que está escrito. Y eso es uno de los asuntos más difíciles. Y para eso es necesaria la sana doctrina. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Ninguna? Ok. La doctrina no debería consistir en imponer nuestras ideas a la Biblia. O sea, a veces nosotros tenemos presuposiciones y las tratamos de meter a la Biblia. Pensamos que ciertas cosas que nos está diciendo la Biblia, por ejemplo, hoy día el conflicto de Israel, viene Dios, nos vamos a ir en el arrebatamiento. Ya, y hay gente que empieza a regalar sus cosas. Esto probablemente no pasó ahora, pero hace alrededor de 50 años esta situación era pero latente. O sea, tanto así que de hecho yo he hablado con algunos desde los jóvenes y que algunos no querían ni estudiar ni una carrera, ni prepararse, ni tener familia, no, porque venía Cristo en cualquier momento. Si usted va, por ejemplo, a Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses la iglesia estaba en esa misma situación, ¿ya? O sea, si pasa hoy día, eso pasaba hace 2000 años atrás con el apóstol Pablo, con Pedro, con Bernabé y todos los demás apóstoles. Todos pensaban que Cristo venía ya. Entonces empezaban a regalar sus cosas, ya, total, nos vamos con el Señor. Pero Cristo, el apóstol Pablo, empieza a decirle a la iglesia, el que no trabaja no coma,
Y empieza a hablar un asunto tan material que tiene que ver con nuestra proyección de cosas materiales, con nuestros sueños, con nuestros deseos de hacer cosas, de formar familia. Y el apóstol Pablo le dice, a ver, no, espérense, chiquillos. Establezcanse aquí en la tierra. ¿Ya? Si viene Cristo, bien, que venga, pero ustedes no sean irracionales en cuanto a su manera de ver la fe. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense. Si quieren saber más respecto a ese tema, lean 1 y 2 Tesalonicenses, y eso les va a servir un montón. Lore entonces te había pedido 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Ahora, debemos presentar la enseñanza de la Escritura como una unidad coherente y a la vez compleja. Una unidad coherente es que yo tome la Biblia de Génesis, y yo lo he explicado desde el púlpito, pero que tú puedas encontrar a Jesucristo en Génesis. ¿Ya? No importa que no sea, bueno, está Dios mismo con Adán y Eva. Pero de repente Cristo mismo se presenta así como el árbol de la vida. ¿Han visto esas partes cuando Cristo se dice de ser el mismo como un árbol y que nosotros somos como especie de ramas que nacemos de ese árbol y que debemos estar conectados a él? Sí. Yo soy el árbol y ustedes son los... Quien no está conmigo, o sea, quien no está conectado a mí, no puede fructificar, no pueden salir frutos de nosotros. Y eso es esencial. Luego lo vamos a explicar por qué. Entonces nosotros debemos tratar de relacionar el todo con las partes y las partes con el todo. Yo sé que esto es un poco complicado, pero ¿qué quiero decir con esto? Que la sana doctrina cumple un propósito muy útil y práctico. La sana doctrina sirve para la vida. La Escritura no menciona todo. Hay muchas cosas verdaderas que la Biblia no menciona. Pero lo que contiene es suficiente para nosotros. Ahora, hay algo que es muy bíblico, que es que lo necesario para la salvación está en la Escritura. Lo necesario para la salvación está en la Escritura. Todo lo necesario para la salvación está en la Escritura. Porque la Escritura no es un libro de ciencia, no es un libro de geografía. Podemos nosotros aprender muchas cosas. Pero lo cierto es que hay cosas que la Biblia no enseña y que hay veces que se especula mucho respecto a lo que la Biblia dice, pero en realidad la Biblia no dice eso. La sana doctrina sirve para la vida, pero para la vida de la iglesia. La vida que necesitamos saber para ser salvos y para vivir una vida que agrade a Dios. Vale decir que la Escritura no nos dice cómo hacer una operación del corazón, pero sí pone al descubierto los deseos y engaños de todos los corazones humanos. Ayúdenme, por favor, Panchi, con Colosenses capítulo 4, verso 5, la Lore con 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26, Robin con Hechos capítulo 4, verso 12 al 13. Hechos capítulo 4, verso 12 al 13. Nicolás con Colosenses 4, verso 5. Y miren 2 de Timoteo 2, 26. La Escritura no menciona tantos detalles respecto a cosas, ¿ya? Yo sé que están súper desconcentrados con el niño, pero bueno, en algún momento lo iremos a poner en una jaula, no sé, para que ahí va. Así hay que dejarlo. ¿Bien? La Escritura no nos dice cómo hacer una operación del corazón, pero sí pone al descubierto los deseos y los engaños de todos los corazones humanos. A veces aconsejamos a los jóvenes. Por eso se dice que es un espejo. Exacto. Y es por eso que hoy día hablaba con mi esposa y le decía, flaca, ¿tú has orado por el Luquita, por la esposa que va a tener el Luquita? ¿Ha pensado usted en eso? De repente, no sé, en su descendencia.
¿Ha orado usted por su Aparte de descendencia? eso, la palabra de Dios tiene poder. Exacto. Para transformarnos. ¿Cuál era el mío, Ricardo? El Colosenses 4:5 y la Lore 2 Timoteo 2:26. Hechos capítulo 4, verso 12 al 13. ¿Ya? Y luego viene Colosenses capítulo 4, verso 5. Ah, me habías dicho. Ah, ya, perdón. No, Sí. pero el Timoteo. Sí, pero el mismo le dijiste a la Lore. Ah, perdón. Perdón, me equivoqué. Bueno, pero ahí se lo reparto. Ya. Ok. Vamos con Hechos capítulo 4, o sea, perdón, con Colosenses capítulo 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Ahí está súper bien lo que nosotros podemos llamar como doble testimonio. Es como vivir de una manera acá y ser de otra forma acá. La gente ve esa incongruencia y dicen, oye, pero ¿y este no es cristiano? ¿Y este no es cristiano? ¿O esta no es cristiana? Y esas cosas de repente como que son chocantes. Ya, pero eso no quiere decir que nosotros no cometamos errores. Lo que pasa es que con las personas del mundo, siempre decimos, o el del plano secular, generalmente tratamos de actuar bien para que vean que nosotros somos buenos cristianos. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Lo que pasa es que si nosotros somos mal testimonio para la gente que no ha llegado a los caminos del Señor, eso también es una barrera para ellos. Exacto. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso dice andad sabiamente. Sabiamente. Y viendo bien nuestro tiempo, tratando de redimirlo. Cuando se habla de redimir es como que, mira, no está mal que de repente nos veamos una serie de Netflix o que estemos así a medias de ver una película. De hecho, ayer hablaba con una profe y la profe decía, mi hijo ha visto como 25 veces El Señor de los Anillos, pero entera. 25, más o menos como 25 veces. Entonces, no es malo de repente verse una serie, salir, pasarlo bien, pero hay momentos y momentos. Y tiene que haber una buena administración del tiempo para que podamos estar plenos, estar en plenitud. ¿Ok? La Escritura entonces no dice cómo hacer una operación del corazón, pero sí pone al descubierto los deseos y los engaños de todos los corazones humanos. 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de él. Exactamente. Entonces ahí nosotros podemos ver que, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones, pero hay personas que literalmente están así como dice Lore, o sea, en la lectura que ella acaba de hacer. Ahora, por otra parte, la Escritura no nos dice cómo ir desde esta dirección hasta acá, porque la Escritura desde Génesis a Apocalipsis está enfocada en los temas de la salvación. Siempre en la Biblia usted enfóquese en eso, cuando abra su Biblia, enfóquese en su salvación, en su vida personal, porque hay ciertos detalles que nosotros como estudiantes de teología nos pasa y que nos vamos a los detalles más que a lo central. Y hay veces en que por olvidar lo central nos perdemos en los detalles. Imagínense que no se podría hacer teología si yo no creyera en Dios. Pero a lo largo de la historia de los teólogos y del pensamiento cristiano en general, y de la filosofía también, ha habido teólogos que no creen en Dios y que ellos han hecho teologías que hoy día lamentablemente imperan en ciertos grupos evangélicos. Y eso es peligroso, porque ahí nosotros no tendríamos una sana doctrina. ¿Ok? Bien. También, un ejemplo, cuando hablamos con nuestra hermana Isolda, lo escribí delante, yo sé que puede sonar muy tonto, pero bueno. La Biblia no nos dice si le debemos echar yuyos al mate, pero sí nos dice cómo andar sabiamente en el camino del Señor. O sea, nos dice échale esto, añádele esto, qué sé yo. No hay detalles, porque muchos de esos detalles nos da la experiencia. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, ahora lo entendemos por teoría y lo vamos a conocer por teoría. ¿Ya? Pero en la vida diaria vamos a ver qué tanto estamos encarnando esta sana doctrina. Yo sé que estamos recién empezando, pero ya más adelante se van a definir más términos. Entonces, ¿qué es lo que es doctrina? Pues, doctrina es enseñanza. Y sana doctrina es una buena enseñanza. No sé si lo expliqué al principio.
¿Se entendía así desde el principio? ¿Antes que lo dijera? No, no sabía que era doctrina, Ricardo. Gracias por explicarlo. Ok. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 4, verso 5. ¿A quién le di Colosenses capítulo? Ya, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Ya, y luego, le da con que touch, no es nada la touch. Ay, y el otro era Hechos. Ya, por favor. 4 del 12 al 13. Sí. Y aquí va esto que aparece acá en el título. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí hay una cosa súper importante. Los discípulos eran personas muy comunes y corrientes. Y eran personas del vulgo. O sea, eran como de una población, ¿cierto? Imaginemos, no sé, en una persona que vive en la costa del país, que es de una familia pobre, que la mayoría no sabe leer ni escribir. Ese tipo de gente tenía a Jesús a su alrededor y probablemente el apóstol Pedro era una persona que sabía leer o escribir, pero vivía de una manera muy humilde. Para poder llegar a un conocimiento de tener la escritura, de lo que hace el apóstol Pedro, si ustedes ven el contexto que leyó Robin, Pedro está predicando. Pedro está predicando y hace todo un recorrido desde Génesis, pasa por Abraham, pasa por David, pasa por Jacob, pasa por David, y después llega a los tiempos de Cristo. Y los doctores de la ley, que a todo esto, cuando se estudia la Biblia, el Antiguo Testamento, se lee en hebreo. Pero Cristo y los apóstoles hablaban en arameo. Entonces esta es otra lengua que ellos tenían que aprender para poder saber lo que decían los libros y lo que decía el Antiguo Testamento en aquel tiempo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo iba a saber una persona del vulgo si no sabía leer hebreo? Si solamente hablaba un idioma arameo. Entonces, ahí se dieron cuenta, y lo que dice acá Robin, lo que acaba de leer Robin, es que habían estado con Cristo. Entonces eso marcaba la diferencia. Y eso, hermanos, marca la diferencia en nuestros corazones. El estar con Cristo. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro, por favor. En la Biblia dice que la sabiduría era para sus pequeñitos. Ahí se refería también a los apóstoles. Sí, cuando decía, gracias Señor porque escondiste esto a los sabios y se lo entregaste a los más pequeñitos. ¿Por qué está diciendo eso? Pedro estuvo con el Señor, con el Maestro, pero sin embargo los profetas del Antiguo Testamento todos quisieron probablemente estar con el Mesías. ¿Se fijan? Entonces, pero sin embargo Cristo, ¿dónde viene? Galilea, ¿cierto? Galilea de los gentiles. Dice, y hay una profecía de Zacarías también. Y ahí uno puede ver y darse cuenta que Cristo va a los estratos sociales más bajos. Nosotros, ninguno aquí de nosotros es rico, todos venimos de abajo y otros de muy abajo. Entonces, esa humildad, a esas personas va Cristo. Y es importante lo que dice Pamela, porque Cristo, que viene de la realeza y que es santo y que tiene un esplendor tremendo, de todas maneras Él se presenta a los pastores de Israel. Y los pastores de Israel no andaban bien vestidos, vestían probablemente con harapos porque estaban al sol todo el día cuidando ovejas. No se veían de buen aspecto. Pero sin embargo, cuando uno los contrasta con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos, uno no se escucha eso acá, ¿cierto? El grito del... Bueno, ahí se elimina. Y uno puede ver que la forma distinta, cuando uno estudia la cultura del Nuevo Testamento, la vestimenta es totalmente distinta, chicos, totalmente diferente. Cómo veste un pastor que vive prácticamente en el campo, a cómo vestía un saduceo, o cómo vestía un herodiano. Ok, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 5 dice:
como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí nos vamos a detener, porque aquí Pablo le dice a Timoteo varias cosas. Primero, como te rogué que te quedases en Efeso. Probablemente Timoteo no quería quedarse en Efeso, pero Pablo le ruega. Pablo le dice, por favor quédate en Efeso, por favor quédate aquí, porque hay un problema que solucionar. Segundo, cuando él va a Macedonia, él se da cuenta que hay personas que están enseñando una doctrina diferente. Y aquellos que están enseñando una doctrina diferente, lo que tiene que hacer Timoteo es confrontarlos. Y no debe dejar que ellos hagan eso, ¿ya? De que enseñen una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Por qué? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían grupos que eran los gnósticos, y que eran grupos religiosos, pero que no creían que Jesucristo había muerto de verdad en su cuerpo, sino que era como una especie de fantasma. Y hoy día esas ideas todavía están. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto esos afiches de Acrópolis, de Nueva Era, eso está. De repente se juntan en sedes sociales y esos grupos están. O cuando alguien va a la casa y dice, ¿sabes qué? Te vengo a predicar a la Dios Madre. ¿Ya? Dios Madre. O los mismos testigos de Jehová. No, venimos a hablarte del Evangelio de Jesús. Los mormones, venimos a hablarte del Evangelio de Jesucristo. ¿Tú sabías que Jesucristo vino a Latinoamérica? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Ah, porque ellos tienen otro libro inspirado. Entonces hay falsas doctrinas. Imaginemos eso. Pablo lo que quiere hacer acá es que primero tiene una actitud de súplica hacia Timoteo, para que él se quede en Efeso, mientras él va a Macedonia a rehabilitar las demás congregaciones. Luego, manda a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, sino lo que se ha estado enseñando hasta ahora, que Jesucristo vivió, fue una persona santa, y Él murió en la cruz por nuestros pecados, y Él resucitó. Y Pablo dice, yo me encontré con Él porque yo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, y Él se me aparece. Y Él me dice, Pedro, ¿cómo es que tú estás persiguiéndome a mí? Porque estaba siguiendo al cuerpo de Cristo. No sé si usted ha visto... le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Has leído esa parte? ¿Por qué me persigue a mí? Porque nosotros somos el cuerpo. Los que estamos acá somos el cuerpo. Cuando hay persecución, ¿a quién están persiguiendo? A Cristo, porque nosotros somos su cuerpo. Eso que Él dice, nosotros a veces, lo leemos. Pero Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque somos pequeños Cristos. Y eso es lo que Pablo quiere formar también en las iglesias de aquel lugar. Es tremendo. Ahora, otra cosa, cuando se habla de fábulas y genealogías interminables, genealogías, esto es algo que los judíos generalmente estudiaban porque querían ver de qué manera Jesucristo venía a ser de la raíz del rey David, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué entonces vemos que San Mateo, donde todavía aquí no se había escrito el Evangelio de Mateo, estamos hablando primera de Timoteo, año 30, año 40 aproximadamente después de Cristo, todavía no se escribía el Evangelio de Mateo? Pero ya habían debates interminables respecto a la genealogía de Jesucristo. Pero usted va al Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante. Genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿cierto? Y parte desde Abraham hacia adelante. Por eso es que los judíos no creen en Jesús, porque ellos piensan o ellos dicen que Jesús no viene directamente del linaje de David. Exacto. Exactamente. Pero si uno va a Lucas, uno va por la madre. Primero, cuando uno va a Mateo, uno ve que Mateo se enfoca en el papá, se enfoca en el padrastro que vendría siendo José. Pero si uno va a Lucas, Lucas viene por la madre. La genealogía viene por la madre. Esto hacen los dos apóstoles. Y se encuentran en el nacimiento de Cristo. No sé si se han dado cuenta. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Ya esto obviamente es mucho más fácil de entender y que no hay que interpretarlo tanto. Pero más disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. ¿Ya? La edificación que nosotros tenemos y cómo nosotros somos ahora parte del nuevo Israel o de la iglesia que vendría a encarnar el nuevo Israel es a través de la fe. Hoy día nosotros vemos el conflicto entre palestinos e israelíes y decimos ya, está en los últimos tiempos, ¿ya? Siempre se ha dicho lo mismo, pero el tema es el siguiente. Jesucristo dice, quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces, digamos nosotros, ¿a quiénes adoran los judíos? Probablemente a la mitad de Dios, porque no creen en el Hijo. Por lo tanto, alguien que no cree en el Hijo, se pierde. Se pierde. Y no interesa, decía Juan el Bautista, que no interesaba que si nuestro padre fuera Abraham, porque él podría sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Arrepentidos y convertidos, dice Juan el Bautista. ¿Se han dado cuenta de esa parte? Ya. No importa que tengamos tal genealogía, porque la salvación es por la fe. Entonces, hoy día hay judíos que creen en Jesucristo en Israel, los hay. Ya hay algunos que están siendo perseguidos incluso, y algunos que están en las mismas sinagogas y que creen en Jesucristo. Pero la mayoría no creen en Jesucristo. No cree. Por lo tanto, como muere un musulmán, como muere un Hare Krishna, y como muere un judío que no cree en Cristo, se va al infierno. Porque quien no tiene al Hijo, no tiene al... Eso está en el Evangelio según San Juan. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos terminando. Aquí en el liderazgo de otros cristianos hay bastantes cosas, pero vamos a resumir un poco. ¿Por qué murió Jesucristo? Y vamos a... No sé si estará conectado a internet, hermano mío. Hoy se me perdió el mouse, loco. Hoy. Control. ¿Cómo es? Vamos a ver algo acá. Ay, que se ve lindo. Se escuchará con volumen, ¿cierto? A ver. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Qué pregunta le hicieron? ¿Por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar, ¿por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. La cuestión es que sí hay respuestas. Pero se supone que el Papa, los católicos, saben por qué Cristo murió. Sí. Siendo él el que va arriba, ¿cómo no va a saber? Sí, lo que pasa es que, bueno, los católicos creen en algo que es como el diálogo del Papa ex cátedra. Cuando él habla ex cátedra, o sea, cuando no está sentado en la silla de Pedro, cuando le están entrevistando en cualquier lugar del mundo, él puede responder cualquier cosa, independiente que no sea bíblica, y eso no va a ser tomado como doctrina o enseñanza. Porque creen que el Papa es infalible. No sé si han escuchado de la infalibilidad del Papa los católicos, que creen en la infalibilidad del obispo de Roma. ¿Han escuchado eso, no? ¿No? Bueno, los católicos creen por dogma, por doctrina, creen que el Papa es infalible en todo lo que es normas de fe y todo lo que tiene que ver con lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Ya? Pero aquí no está siendo muy infalible. Bueno, ¿qué dice la Biblia?
La Biblia dice que Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarte a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Por qué murió Jesucristo? Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros a Dios. No vamos a leer todos los versículos porque nos vamos a demorar. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Por quién murió Jesucristo? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Está el pecado. Tercero, Romanos capítulo 8, verso 32, dejemos que la Biblia le responda. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Ya? Ahí podemos ver también que hay un sacrificio. Romanos capítulo 3, verso 25 al 26. Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación. Propiciación se refiere a limpieza, a lavamiento. Como propiciación para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Ya? Y hay otro aspecto del carácter de Dios y de sus atributos, su justicia. Efesios capítulo 4, verso 18. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros? Sin la cruz tendríamos el entendimiento entenebrecido y estaríamos excluidos de la vida de Dios. Esta es otra traducción. ¿Por qué murió Jesucristo? Pero jamás acontezca ya que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, verso 4. Los primeros versículos son mucho más explicativos. Ahora, en la cruz, nosotros no vemos solamente el amor de Dios, sino la seriedad con la que Dios toma nuestro pecado, por enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dios no nos perdona haciéndose la vista gorda con nuestro pecado o pasándolo por alto. El perdón es costoso para aquel contra quien se ha cometido el mal, porque cuando uno peca, peca contra Dios. ¿Ya? Pero Dios envía a su Hijo. Va a ser sacrificado Isaac en el altar por parte de su papá, que era Abraham, pero sin embargo Dios manda un ángel y le dice: Abraham, no lo hagas, sino que Dios provee el cordero que está tomado de las astas. Usted lo puede ver ahí en Génesis. Y ese cordero viene a ser Jesucristo. Ahora, si la cabeza de los católicos, el obispo de Roma, está mal en cuanto a sus afirmaciones, entonces, ¿qué queda para el cuerpo de los católicos? ¿Qué queda para los obispos, los cardenales y todos los que vienen? Hay un libro que escribió Eric Fratini que yo leí hace años atrás, y otro que es de Gianluigi Nuzzi, que también toca este tema del Vaticano, donde se ven todos los negocios del Vaticano con la mafia, negocios del Vaticano porque son sacerdotes que tienen una vida muy oscura. Es una cosa increíble. La perversión que hay, por ejemplo, en Roma, la pérdida de niñas, se perdió una niña en el Vaticano, nadie sabe dónde está, pero todavía hay vínculos con el Vaticano. O sea, increíble. Y nadie sabe nada. El Papa, por ejemplo, hablando acá, que no conoce por qué murió Jesucristo, y él estudió mucho más que todos nosotros acá, que domina varios idiomas, pero sin embargo su fe no es bíblica, su fe se basa más en sus presuposiciones. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar las doctrinas? Ya vimos para qué. Vamos a ver el error en los demás que no predican el Evangelio, que lamentablemente están apartados. La teología es la ciencia de vivir bendecidamente para siempre. ¿Por qué? Porque a través de estudiar las doctrinas vamos a saber a quién vamos a estar adorando. ¿Cómo podemos comunicarnos con alguien que no conocemos? Cuando vamos a hablar con alguien y oiga, caballero. Bueno, estamos estudiando a Cristo, estamos estudiando a Dios a través de la Escritura. Por lo tanto, la sana doctrina es el mapa de carretera de Dios. Para vivir fielmente en el mundo, la sana doctrina no solo te dice dónde estás, sino quién eres, quién es Dios y cómo Dios nos ha salvado del pecado y nos ha capacitado para vivir vidas que le agradan. La sana doctrina es el equipamiento esencial para navegar por las retorcidas calles de la ciudad de nuestras vidas.
Así que no salgamos de la casa sin estar con la sana doctrina. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer nuestras Biblias, leer el Nuevo Testamento, leer las epístolas, leer el libro de los Hechos. El estudio de las enseñanzas de Dios nos ayudan a vivir bendecidamente para siempre, eternamente, porque conoceremos mejor a quién estaremos adorando. Ahora yo puse algo que es como, no sé para qué puse este título, pero bueno, ya lo hice. Para hacer goles en un estadio se requiere de un trabajo en equipo. Siempre se dice, la salvación es personal. La salvación es personal. Ora tú, ayuna tú, lee tú la Biblia. Sálvate solo. El problema del individualismo. La Escritura enseña que el cristianismo se parece mucho más a un deporte de equipo o a un trabajo en equipo. Pensamos en nuestro caminar con el Señor como básicamente algo individual. Yo oro, yo busco, yo ayuno, yo me salvo, yo leo la Biblia, yo asisto a una reunión de adoración para conocer más a Dios. Yo quiero adorar a Dios y crecer en el conocimiento de la Escritura. Yo amo a mi prójimo, yo comparto el Evangelio con otros. Está claro que asistir a la iglesia y tener amigos cristianos nos beneficia muchísimo. Pero la estructura de todo esto, ¿cómo se va formando? Principalmente a través de la comunión, que es lo que tenemos ahora. Estamos siendo iglesia a través de esto. Del que estemos todos juntos, estamos siendo iglesia y cuerpo de Cristo. Lo que estructura nuestras prioridades, lo que define el perfil de nuestro discipulado, lo que usamos como sistema para tomar decisiones, es muy a menudo simplemente Jesús y yo, o sea, Jesús y mi individualidad. Sé exitoso. ¿Ha visto esos libros que de repente hablan, sé exitoso, triunfa en esto, gana esto, cómo ser millonario? Pero habla al individuo, a la persona. Tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es verdad que cada uno debe arrepentirse de sus pecados. Es verdad que cada uno debe confiar en Jesucristo para ser salvo. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros es responsable por lo que hace. Pero aún así, y a diferencia de todo esto que he mencionado, la naturaleza de la vida cristiana es colectiva. La naturaleza de la vida cristiana es colectiva, es en comunidad. La salvación es en comunidad. Nosotros nos vamos a seguir viendo en la eternidad. ¿Ya? El crecimiento como cristianos es constantemente definido en términos colectivos. Por ejemplo, tenemos acá a nuestro hermano Bernardo. Nuestro hermano Bernardo no se puede quedar él solito. Nosotros tenemos que ayudarle, tenemos que enseñarle en grupo, hablarle de la palabra del Señor, ir a visitarlo. Tenemos que enseñarle a los niños que Jesucristo es el Salvador, que ellos, independiente que ellos no vivan una vida cristiana en el futuro, pero van a saber quién es Dios. Y en algún momento ellos se van a acercar, porque no sabemos si todos ellos finalmente van a seguir en el Evangelio. No sabemos si su mamá o sus padres van a seguir trayéndolos a la iglesia para formar un carácter cristiano que no se basa de un día para otro. Esto es que nosotros nos presentamos solos muchas veces delante de Dios pidiéndole que nos tienda una mano, que nos ayude, ¿ya? Pero después se viene armando una comunidad donde nosotros vamos a conocer más a nuestros hermanos y a otros hermanos que no viven la fe como nosotros. Por ejemplo, acá nosotros estamos haciendo una oración de intercesión, pero yo estoy con católicos, estoy con anglicanos, ya estoy con estos hermanos que son, pareciera que todos son católicos, pero no todos son católicos romanos. ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos? ¿Cómo? Él es católico, la Estola, él es un obispo, que es anglicano, ¿ya? Es evangélico igual que nosotros, pero tienen una forma, digamos, más, como mucho más litúrgica de vestir y de también celebrar la vida cristiana. Ahí está el pastor Cristian, ¿cierto? Y aquí estoy yo invitado para dar una pequeña palabra de algo, ¿ya? Relacionado con la Escritura. Acá hay otros sacerdotes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, él, yo no quiero apartarme de esto que es lo esencial, ¿ya? Pero, por ejemplo, él era sacerdote católico y conoció a Jesucristo a través de los evangelios. O sea, se dio cuenta que había muchas cosas en el catolicismo romano que estaban equivocadas. Sin embargo, él se apartó del catolicismo romano
y no dejó de ser sacerdote. O sea, él nunca se casó, pero ahora es obispo de una congregación anglicana. No se casó, porque hizo sus votos y siguió guardando su sacerdocio, pero con los evangélicos. Gente así hay entre nosotros en otros lugares, ¿ya? Acá hay un teólogo católico, y este hermano es boliviano, también es evangélico, y también es de esta iglesia episcopal, él es episcopal. Así que aquí estuvimos orando nosotros por las congregaciones, porque todos ellos pastorean congregaciones en distintos lugares. Esto se llama catolicidad, hermanos. ¿Ya? Yo solamente estoy acá y yo estoy representando a la iglesia evangélica de la Misión del Señor, Puente Alto, y soy evangélico pentecostal. ¿Ya? Pero los demás no son pentecostales, viven la vida cristiana, igual son cristianos, pero de otra forma. ¿Ya? Entonces, miren, ¿por qué yo muestro esta fotografía? Porque todos viven experiencias distintas. Imagínese usted, no sé, si lo hubiese mandado Dios a una iglesia metodista. Sería metodista con tradición metodista, ¿cierto? Si fuese anglicano, Robin estaría con estola ahí, con la estola, así, con la cruz, ¿cierto? Sí, probablemente algún católico estaría ahí arrodillado frente a María. Hay cosas que nosotros no compartimos, ¿ya? Pero igual ellos son cristianos. Ahora, habíamos hablado del Papa Francisco hace poco, ¿cierto? Y este es un problema para ellos, porque él es su obispo. Si el obispo está mal, el obispo de Roma está mal, obviamente el cuerpo también se va a ir fragmentando. Entonces nosotros decimos, ¿por qué crece tanto la iglesia evangélica en Latinoamérica? Por estas cosas. ¿Ves la respuesta que dio el obispo de Roma? Convertirse en cristiano significa ser añadido a la iglesia. Ser bautizado significa ser bautizado en el cuerpo de Cristo. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo. Venir a la fe en Cristo significa ser traído cerca, no solo de Dios, sino del pueblo de Dios. Clamar a Dios como Padre, obedecerle significa que hay cristianos que van a significar que vamos a ser hermanos y hermanas. Somos hermanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Padre. Conclusión. La sana doctrina sirve para la vida en la iglesia. Hoy día usted va a ver gente que está en la calle y que probablemente tenía una fe, pero que después se apartó y que ellos tratan de vivir una fe cristiana. ¿Ha visto eso? Eso se dio mucho con pandemia, que muchos se apartaron de la iglesia y empezaron a practicar una fe rara sin la iglesia. La pregunta a ellos, ¿son realmente cristianos? No. Lamentablemente no, porque el cristiano vive en comunidad. Y el teólogo también debe teologizar en comunidad. Hoy día hay muchos teólogos que hablan a través de Facebook y siempre dicen teólogo de Facebook y tiran la talla. Pero porque esos cristianos puede que un día vuelvan a la iglesia. Exactamente. No lo sabemos nosotros y debemos orar por ellos. Pero, por ejemplo, yo he visto personas que fueron alguna vez a la iglesia y ya no van a la iglesia, pero ellos tienen harta fe, encuentro yo. Sí, es que la fe queda. La fe no es una cosa tradicional solamente, sino que ellos también lo van experimentando en la vida. Y probablemente se agreguen a este equipo de cuerpo de Cristo en el lecho de muerte. Pero, por ejemplo... Mi tío fue ateo toda su vida, y antes de morir tenía un cáncer en los huesos. Con Miren lo fuimos a ver y estaba delgado, muy, muy flaco. Pero mi tío se agregó a la fe al final. Pero no es lo que quiere Dios, porque tenemos una vida por delante. Y él murió joven. Entonces hay gente que lamentablemente va a llegar así o va a llegar así. No es la idea llegar así, o sea, llegar con enfermedad, llegar con una enfermedad terminal y que Dios nos meta a esa comunidad. La idea es llegar bien, pero hay veces en que las situaciones de la vida nos tiran hacia afuera. O sea, por ejemplo, nosotros debemos ser inclusivos en cuanto a los homosexuales. ¿En qué sentido? En que hay que recibirlos. Hemos hablado de eso entre los jóvenes, hay que recibirlos. No hay que acercarse, oye, el evangelio, mira, revienta. No, porque nosotros tampoco nos acercamos así al Señor. ¿Cómo nos trae el Señor?
el Señor va a predicarle, vea usted el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Señor se sienta a la mesa con los publicanos, con las prostitutas, con todo ello, y no está condenándolos, sino que está amándolos, le está enseñando una buena enseñanza, termino al tiro, le está dando una buena enseñanza, pero sin embargo a los fariseos, ¿cómo los trata el Señor? Yo creo que igual es importante preocuparse de las almas nuevas que llegan a la iglesia. Porque tenemos un alma que no sé dónde está ahora, nuestro hermano, que no sabemos en qué condición está, que fue como 2 domingos a la iglesia, se bautizó, pero ya no sabemos más de él. Entonces, igual es importante que nosotros como cristianos nos demos también el tiempo de visitar a aquellos que están recién iniciándose, como decías tú, el camino en Cristo, el camino en seguir al Señor significa también un camino bastante espinoso, con altos y bajos, y como decía la enseñanza, que nosotros debemos vivir en comunidad, porque dice la palabra del Señor, también nos confirma a nosotros, que dice que son mejor 2 que 1, porque si yo estoy débil, mi hermana o mi hermano me va a levantar, Amén. Me va a levantar los brazos. Eso es cierto. Y es súper importante eso, pero de la salvación es personal, de aceptar a Cristo en tu corazón es algo netamente personal de cada uno. Ahora hay un componente que también es súper familiar, pero nosotros no lo hemos tocado acá. Cuando Lidia se convierte al Señor, dice la Biblia que se bautizó ella y toda su casa. El carcelero que se iba a suicidar, se bautizó él y toda su casa. ¿Ya? El centurión se bautizó él y toda su casa. Ahora, la salvación es personal, es cierto que la salvación es personal, pero se vive en comunidad. Ahora, la pregunta es, ¿Dios no va a escuchar a nuestras oraciones? Que estamos orando por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestros hermanos, que no tienen algunos quizás ni un deseo absoluto de congregarse, de vivir una vida cristiana. Dios sí nos escucha. Dios sí nos escucha. ¿Ya? Pero también hay algo que tiene que ver con la autoridad. Primero, yo tengo tengo autoridad sobre mi hijo, por lo tanto yo tengo que bautizarlo. Tengo que presentarlo a este pacto. ¿Cómo se presenta esto? Dios había hecho un pacto con Israel. ¿Ya? Esto lo puse por si acaso. Dios había hecho un pacto con Israel y le dice, el Señor le dice al pueblo de Israel en Números y en Deuteronomio, sed santos porque yo Jehová soy santos. ¿Cómo heredamos esa santidad nosotros? A través de Jesucristo. Somos nosotros elegidos como el pueblo de Israel en Deuteronomio, porque la iglesia no parte en el Nuevo Testamento, no parte con Jesucristo, la iglesia está en el Antiguo Testamento. Ahí hay una prefiguración de la iglesia. Ya todo este cuerpo de elegidos del Israel luego va a ser un cuerpo de elegidos que van a ser, se van a santificar a través de Jesucristo. ¿Ya? Somos todos, estamos unidos en el amado, algo así es lo que dice la enseñanza en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, pero también había una prefiguración en el Antiguo. Somos llamados, Isaías 41, verso 9, pero también somos llamados en Romanos. Entonces digamos, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? Porque Cristo visitó Israel, pero sin embargo lo rechazaron. ¿Quién es el verdadero Israel? En la iglesia. En la iglesia. El verdadero pueblo de Dios está en la iglesia, primera de Pedro. El pueblo santo está en la iglesia. El pueblo que recibe la herencia a través del sacrificio de Jesucristo. El verdadero tabernáculo de Dios es a través de la fe. A través de la fe. Entonces, es cierto, tenemos, aquí llego a una conclusión que obviamente yo no la tenía pensada, porque esto va para la próxima vez que nos juntemos. El tabernáculo de Dios no está en Israel. El tabernáculo de Dios está en nosotros. ¿Se acuerdan cuando, no sé si estaban, cuando di el tema de el propósito de la creación y la meta que prediqué hace como un mes en la iglesia? Habíamos re poco, un día en la semana. Y yo hablé de que habían 2 ciudades, que está la ciudad celestial, ¿cierto?
y está la ciudad pagana. No sé si se acuerdan de eso. Sí, algo. Ya. La ciudad de Dios y la meta de la creación. Jesucristo dice, destruid este templo y en 3 días lo restauraré. Se está refiriendo no al templo que había sido restaurado por Herodes el Grande y que había sido modificado, sino que se está refiriendo a su cuerpo. A su cuerpo. Dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Somos nosotros. Somos tabernáculo de Dios. Pero también Dios camina entre ellos. Cuando ve, por ejemplo, los 12 patriarcas, ¿sí? El tabernáculo de Dios se refiere, el tabernáculo en el Antiguo Testamento era un lugar, ¿cierto? Físico. Sí, El tabernáculo para mí tiene que ser mi cuerpo, sí, mi templo, mi corazón. ¿Algo así? sí, es tu cuerpo. Mi comunión con el Señor. Sí. Somos templos del Espíritu Santo. Ya. En Isaías, por ejemplo, hay una visión donde dice la Biblia, y me acordé del tío de la flaca, dice la Biblia en Isaías que cuando descendía la presencia de Dios, el templo empezaba a tambalearse y los pilares se comenzaban a estremecer. Cuando habita la presencia del Espíritu Santo, viene a nosotros, ¿cómo tiritamos nosotros? Se mueve en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Somos templo, hermanos. Somos templo. Nosotros vamos a ser resucitados y eso es algo que nosotros día a día deberíamos pensarlo, reflexionar y tratar de alentar a aquellas personas. Por ejemplo, la Claudita que perdió a su hija, la Claudita de la iglesia que perdió a su hija chiquitita. Ella debe tener la esperanza ahora de que va a encontrarse con ella en la eternidad. Y esa es también nuestra esperanza. Que yo me voy a encontrar con mi abuelo, por ejemplo. Con mi abuelito, mi única imagen paterna, mi abuelito. Entonces, claro, entonces, eso pues chicos. Ahora, preguntas. ¿Qué podría añadir a todo esto que hemos hablado? Habíamos hablado del mapa, ¿cierto? Hablamos del mapa, hablamos de que el mapa vendría siendo... Llegué muy tarde. No, pero no importa, no importa. Después eso lo vaya a... Sí, lo voy a enviar para que ustedes le puedan echar un vistazo. En cierta manera uno tiene que acostumbrarse, o sea, enfocarse a conocer bien a Dios y a conocer bien todo lo que significa la salvación para nosotros. Y las otras decisiones de la vida que no involucren la salvación tienen que ser guiadas en cierta manera por el Señor y con la sabiduría que Él nos da en la palabra. Porque hay cosas que el Señor igual nos entrega, pero no es como que nos dicen... Yo sé que Él es es bueno encomendar en realidad todas esas cosas, por ejemplo, lo que decís tú de Lucas, que orar porque él pueda, por su futuro esposo y todo el tema, pero el día de mañana Lucas va a tener que formarse con la sabiduría del Señor y él tomar esa decisión, de cierta manera. Entonces, porque incluso hasta los mismos papás en algún punto se pueden equivocar y tener inseguridad el día de mañana con la mujer que conozca el Lucas. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que quizás tener ojo igual, porque tú puedes decir, yo pasé todo este tiempo orando y siento, y uno dice eso, pues siento que no es la mujer para ti, y quizás sí es. Entonces, lo mejor creo yo que puede ser eso de lo que decías tú, pues, ese mapa que el Señor nos entrega de cierta manera, esas carreteras nos ayudan a guiarnos, para saber que las decisiones que tomamos fueron al fin y al cabo una decisión que tomamos porque fuimos por un buen camino, no por el camino que de repente, no, sabes que anduve metido en no sé qué lado y allá fui a conocer a alguien, ¿cachai? Y quizás no tenéis por qué andar metido en ese lugar, pues. Entonces, eso estaba pensando. No, y es bien certero porque nosotros tenemos control sobre nuestro hijo hasta cierto punto. Después los hijos crecen. Entonces ahí se cumple esa oración donde uno pide al Señor, Señor, donde mis ojos no vean. O sea, hasta donde mis ojos ven, yo puedo cuidarlo, puedo criarlo, puedo enseñarle. Pero donde los ojos de Dios lo ven a Él, en su intimidad, en su soledad, por ejemplo, con los amigos. Pasa con los amigos, por ejemplo, decía un psicólogo social, de que se establece muchas veces una personalidad de manada entre los jóvenes. Yo hablo como hablan mis amigos. ¿Usted ha visto los flaites cómo hablan?
Los flaites hablan así porque ellos inconscientemente quieren ser aceptados por ese grupo. Y hablan así. Y después cuando van a otros grupos, van a esforzarse por hablar de esa manera, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. ¿Ya? Esa podría ser alguna forma de adaptación que tiene el ser humano para sobrevivir. Pero es interesante lo que dice el Nico, porque Dios nos puede ver a nosotros en la soledad, nos puede juntar con gente cristiana, con gente que, no sé, de la nada, ¿sí? Una persona que habla con nosotros. Un día yo estaba vendiendo bebidas en la feria para juntar plata para la iglesia. Y se me acerca una persona y no tenía idea. Que se me acerca una persona y llorando. Y yo no andaba con un cartel, soy evangélico, soy cristiano, mírenme, ¿no? Pero se me acercó una persona y se me acercó llorando y me dijo que el Señor me amaba tanto y que estaba tan contento de lo que estaba haciendo. Y es rico eso es rico. Dios nos cruza con gente cristiana que nosotros no... Después no la vi más, no supe quién era esa persona. Pero son pequeños mensajes y a veces Dios nos habla a través de personas. A veces Dios nos habla a través de sueños, a veces a través de la reflexión. No sé, ¿qué podríamos agregar a todo esto que hemos estado analizando?